del accidente vial en el que tres jóvenes perdieron la vida la madrugada del pasado 17 de octubre. Fue localizado militar ubicada aquí en la Ciudad de México, que también hay casos de ¿Le parece si podemos iniciar, doctora Rocío? Sí, doctor, adelante, muchas gracias, ya estamos listos. Muy bien, entonces, muy buenos días tengan todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Este es el programa que da continuidad al curso interdisciplinario de bioética convocado por la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco. Y me place presentar el día de hoy a la doctora maestra Rocío Preciado González, quien participará con nosotros con el tema bioética en la educación y los diseños curriculares. La doctora Rocío tiene una formación académica en el ámbito de las ciencias de la salud y en su posgrado tiene estrechos lazos con la bioética y con los aspectos educativos de la formación médica. Ha participado con nosotros de forma reiterada en las convocatorias, por hecho que le agradezco, y además participa en el Comité Institucional de Bioética en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, doctora Rocío, bienvenida, y le dejo en el uso de la voz para coordinar y dar curso a la sesión correspondiente a bioética en la educación. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Ramos. Es un honor continuar colaborando con este curso. Le agradezco mucho la invitación. Les agradezco mucho a todos los asistentes. Esperamos que poder aportar en esta formación de la bioética, que como comenta el doctor Rodrigo, ha sido mi línea de trabajo desde hace pues ya muchos años. Le agradezco mucho la invitación y bueno, pues tomando en cuenta el tiempo que tenemos, pues vamos a dar inicio. Voy a estar también al pendiente del chat con las preguntas que ustedes tengan. En esta ocasión, este bloque, vamos a hablar un poco sobre la bioética relacionada con los diseños curriculares. La bioética, como ustedes, sí se ve la presentación, ¿verdad? Doctora, tiene su micrófono silenciado. Ok, gracias por avisar. Perdón. Ya se escucha, ¿verdad? Los nervios, perdón. Sí, adelante, ya Pánico está. escénico. No, ya está todo claro. Gracias, adelante. Gracias. Pues le estaba agradeciendo al doctor Ramos la invitación a participar en este curso. Les estaba agradeciendo a ustedes también su asistencia. Y bueno, comentaba acerca de, y comenzamos, bueno, en cuidando el tiempo que tenemos, que en esta ocasión pues es un poco más breve. Entonces voy a comenzar el curso comentando que la bioética, si bien no es una materia, por ejemplo, en la que se puede hacer una licenciatura, ¿no? Que es el tema bioética relacionado con los diseños curriculares. La bioética debe formar parte de muchas licenciaturas, que es, ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿sí? La educación superior, la educación que va a formar a nuestros profesionistas, debe ser una educación que debe estar a la altura de los cambios que nos presenta la sociedad, la ciencia y la tecnología, ¿sí? Pero en el área específica relacionada con los profesionales de la salud, es imprescindible que la educación esté a la altura de estos cambios,
¿sí? Que esté presente en los cambios de frontera, que haga lo necesario para que la carga curricular de todas las carreras de ciencias de la salud esté siempre a la vanguardia, ¿sí? Y esto no es la excepción para la bioética, ¿sí? La bioética es un área que debe estar presente en todas las licenciaturas que tienen que ver con la salud, ¿sí? Eh, no es una cuestión de que solamente una materia abarque el tema de la bioética. Es algo que vamos a comentar a lo largo de la presentación. La bioética tendría que estar presente, ¿sí? En muchas o en todas las materias que tienen que ver con las ciencias de la salud. En algunas está de forma explícita y eso es bueno, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa cuando no lo está? ¿Qué hacemos? ¿Qué recursos tenemos? ¿Sí? Nosotros como profesores, nosotros como interesados en la bioética, todos los que estamos en este curso, es porque la bioética nos interesa de alguna manera, qué es lo que podemos y debemos hacer, ¿sí? La bioética entonces forma parte de la currícula de todas estas licenciaturas de ciencias de la salud. Está claro porque dentro de la currícula hay materias específicas, pero también sabemos que para las carreras de ciencias de la salud y en general para todas, los procesos de acreditación son muy importantes. Y los procesos de acreditación toman muy en cuenta qué tanto está involucrado ese futuro profesional con aspectos éticos, ¿sí? Lo toma en cuenta, por ejemplo, si hay un comité de ética. Lo toma en cuenta, por ejemplo, si dentro de sus procesos de enseñanza utilizan medios alternativos para no usar animales en los laboratorios, ¿sí? Todo esto lo toma en cuenta los procesos de acreditación, de tal manera entonces que es una manera en la que se puede evaluar si estamos tomando en cuenta, ¿sí?, aspectos éticos dentro de los profesionales de la salud, ¿sí? Cuando todo esto está claro, pues es fácil de evaluar. Algo también importante es reconocer que la ética tiene un inicio relativamente cercano, ¿sí? En 1971, Van R. Potter introdujo el término, ¿sí?, presentando un libro que se llama Bioética, un puente al futuro. Este es como un parteaguas de un antes y un después de lo que es la bioética, ¿sí? Sin embargo, las cuestiones éticas, por supuesto que no son tan recientes. Las cuestiones éticas forman parte desde los antiguos filósofos griegos, ¿sí? La ética, por supuesto que no es algo, no es una materia reciente, ¿sí? La vinculación del término bioético o bioética es el que es más reciente, ¿sí? Pero no perdamos de cuenta que la semilla de esto pues es muy antiguo, ¿sí? Hay muchas bases filosóficas que sustentan todos los fundamentos éticos que queremos y que debemos influir en nuestros alumnos, ¿sí? Un ejemplo de esto, y sé que hay muchos más que solamente médicos y que la bioética no debe ceñirse solamente a los médicos. Sin embargo, hablando históricamente, el juramento hipocrático es un ejemplo, ¿sí?, de cómo la ética es una cuestión histórica en el ámbito de la salud, ¿sí? Yo siempre le digo a mis alumnos que tengo mis reservas acerca del juramento hipocrático, por supuesto, porque pues es algo que en la actualidad está descontextualizado. Sin embargo, hay que reconocer, por supuesto, ¿sí?, este carácter simbólico, ¿sí?, que representa el que haya antecedentes de cómo hacer las cosas bien, ¿sí?, que sería uno de los principios éticos principales, ¿sí? Estas cuestiones de que desde antes tengamos antecedentes, de que tengamos bases para partir y podamos determinar y ayudar a las personas que están formándose a discernir qué es lo bueno y lo malo, ¿sí? Nos ayuda, por supuesto, a crear
símbolos, ¿sí? Estos símbolos son importantes, los símbolos nos identifican, ¿sí? Y para alguna de estas profesiones es muy claro estos símbolos, es muy claro sus orígenes, ¿sí? La enfermería, que es una licenciatura bastante, tiene muy fuertes raíces éticas, ¿sí? Tienen muy claro cómo comenzaron, tienen muy claro hacia dónde quieren ir, ¿sí? Su símbolo principal es esta lámpara, ¿sí? Y también tiene un contexto interesante, ¿sí? Para los médicos, la creación de la Cruz Roja, ¿sí? Entonces, específicamente con los médicos, sí, una preocupación también importante es la confusión que hay con esos símbolos, ¿no? Es común ver al caduceo como un símbolo de la medicina cuando en realidad ni Hermes ni Mercurio está vinculado directamente a la medicina. El símbolo principal de los médicos debe o debería ser la vara de Esculapio, ¿sí? Un palo en el cual solamente hay una sola serpiente enredada, no dos, y con alas como es el caduceo de Hermes o de Mercurio, ¿sí? Entonces, pues desde ahí vamos viendo cómo en ocasiones no tenemos tan clara esta cuestión de cómo fomentar estos símbolos y estos valores, ¿sí? Y eso es importante porque las escuelas, por ejemplo, la de medicina, las de derecho, son las escuelas más antiguas que tenemos históricamente, ¿sí? Volviendo otra vez a esta cuestión esta cuestión evolutiva, vamos a decirlo así, en donde tenemos bases para crear fundamentos de lo que está bien y de lo que está mal dentro de una profesión, pues nos ayuda mucho todo este aspecto histórico a elaborar lo que son los códigos deontológicos o éticos. Sin embargo, también debemos de tener cuidado con estos códigos porque en ocasiones se restringen mucho solamente a enumerar, ¿sí? Cuestiones de lo que se debe hacer o de lo que no se debe hacer. Sin embargo, y como ustedes mismos han visto en semanas anteriores, la ética no es solamente una cuestión automática de hacer o no hacer cosas. La ética debe de venir acompañada de una reflexión cognitiva, ¿sí? Que guíe nuestras acciones, ¿sí? Para saber qué está bien y qué está mal. No es solamente seguir una lista de indicaciones, ¿sí? En automático, sin esa reflexión de decir, bueno, ¿y por qué no haces esto? Y decir, bueno, pues sí, porque mi código deontológico lo dice, porque el código de ética dice que no lo debo hacer. Ese no es el propósito de la ética. Sí, el propósito de la ética es que se reflexione por qué está bien o por qué está mal esa acción. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones principales y eso es lo que deberíamos de buscar, ¿sí? En estos diseños curriculares que están incluidos en las carreras de ciencias de la salud, ¿sí? En la actualidad tenemos, como decía, históricamente, todas las carreras que se han venido desarrollando. En la actualidad tenemos muchísimas carreras vinculadas con la salud, ¿sí? Incluso hay algunas, como el área del derecho, que en un principio no se veía tan vinculada al área de la salud. Ahora lo vemos claramente, ¿sí? La ley, por supuesto, es importante para determinar estos aspectos de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer, ¿sí? En eso nos ayuda muchísimo, por supuesto, las leyes, ¿sí? Pero en la actualidad tenemos como la ciencia y la tecnología se desarrolla, pues tenemos una amplia gama de profesionales que están involucrados con la salud, ¿sí? Carreras incluso nuevas, ¿sí? Que tienen que ver con la tecnología, como la ingeniería biomédica, los ingenieros ambientales, ¿sí? Carreras que también antes no se vinculaban tanto, como esta cuestión de la ingeniería química, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahora es importante reconocer que estas carreras también están vinculadas a la salud y que quienes participan en estas carreras
identifiquen cuál es su función dentro del área de la salud, ¿sí? En la medida en que ellos lo tengan claro, será más fácil también para ellos identificar cuál es su función y qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Tampoco es... no todos los, por ejemplo, no todos los ingenieros químicos se van a dedicar al área de la salud, pero quienes sí lo van a hacer es importante que identifiquen cuál es su función dentro del área de la salud. Para muchas otras carreras es muy clara esta participación, ¿no? Los terapistas físicos, los nutriólogos, los paramédicos, ¿sí? Entonces, todos ellos necesitan un conocimiento básico, ¿sí? Que permita una cultura de respeto por la vida, ¿sí? Y que esa reflexión, ese conocimiento, ¿sí? De esa función que van a tener en el área de la salud, los conviertan no solamente en profesionales exitosos, sino que también se conviertan en ciudadanos comprometidos con la sociedad y con el desarrollo, ¿sí? Porque eso también es importante. Todos los profesionales somos personas, ¿sí? Y como personas debemos de tener también una identidad, ¿sí? Que nos permita hacer el bien a los demás, ¿sí? Que nos permita identificar en qué puedo ayudar, qué puedo hacer, ¿sí? Qué no debo hacer para coadyuvar a que la sociedad en conjunto, ¿sí? Esté mejor. Recordemos que los seres humanos somos seres sociales, ¿sí? No somos seres que estamos restringidos a un área y que no dependemos de los demás, ¿no? En muchas ocasiones, muchas personas podrían decir, bueno, pues yo puedo ser independiente y yo puedo hacer las cosas por mí mismo, ¿no? Cuando les pongo esta reflexión a mis alumnos, siempre les digo, bueno, ustedes piensen, ¿cómo es que llegaron aquí? Si ustedes tienen carro, ¿cómo es que esa gasolina llegó a su carro? ¿Sí? Ustedes no fueron y fabricaron la gasolina. Tuvo que haber otras personas que crearon los mecanismos, ¿sí? Para que ustedes pudieran llegar a la gasolinera y poner gasolina. Si llegaron en bicicleta, pues alguien tuvo que haber creado esa bicicleta, ¿sí? La simple pluma que tienen ustedes ahí para anotar, de alguna manera otra persona estuvo involucrada para la creación de esa pluma, ¿sí? Entonces, hacerlos reflexionar de cómo verdaderamente formamos parte de una sociedad, es reconocer también ese lugar para... ¿Ya me escuchan otra vez? Ya está, ya está otra vez, doctora. Fue Sí. transitorio nada más. Adelante. Sí, gracias. Muy bien, entonces, pues es importante también en estas cuestiones curriculares sensibilizar a los alumnos, ¿sí? De que formamos parte de una sociedad, identificar cuáles son las cosas que podemos hacer mejor, ¿sí? Otra cuestión importante es posicionarlos como personas, ¿sí? Quitarnos esta falsa idea de que por ser profesionales pues tenemos un rango mayor en la sociedad, ¿sí? Como les digo yo a mis alumnos, no es suficiente ser una buena persona para ser un buen profesionista, ¿sí? Se necesita tener ambas cosas. Se necesitan tener cualidades personales, ¿sí? De empatía, de reconocimiento del que está frente de mí, de respeto a la dignidad. Ahorita vamos a hablar de la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, de respeto por la dignidad a las demás personas, ¿sí? Pero también es imprescindible tener buenos conocimientos, ¿sí? Es imprescindible que si vamos a atender a un paciente, que si vamos a atender a un usuario de servicios de salud, ¿sí? Reconocer a esa persona también como un igual, ¿sí? Tendrá conocimientos diferentes al de nosotros, pero es una persona, ¿sí? Y como tal, entonces hay aspectos inalienables que tenemos que respetar y el primero de ellos es la dignidad, ¿sí? La empatía es un proceso que yo les inculco mucho a mis alumnos y que yo también les invito a ustedes, no solamente si tienen alumnos, por supuesto, pero
si ustedes tienen a futuros profesionistas alrededor de ustedes, que se sensibilicen en lo que es la empatía, ¿sí? Y eso ayudará, por supuesto, a esta cuestión de que como ciudadanos también reconozcan al otro, ¿sí? Les pregunto, ¿qué es la empatía? Inmediatamente la respuesta automática, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Y bueno, yo les comento, en ocasiones el profesional busca atraer a ese paciente y que tome las decisiones a través de los zapatos del profesionista, ¿no? Quiere ese paternalismo que hay en ocasiones, el paternalismo médico en el que el médico piensa que él debe tomar las decisiones porque él sabe más, ¿sí? Es importante que los alumnos identifiquen que el experto en esa persona es el mismo paciente y que él tendrá valores y que él tendrá formas de ver la vida diferentes al de médico y que él deberá de tomar una decisión en relación a cualquier servicio de salud que esté solicitando, ¿sí? Entonces, inculcar esto no solamente es difícil ponerlo en la currícula, ¿sí? Es importante que el alumno, ¿sí? El profesional en formación identifique eso también de las personas que tiene enfrente, ¿sí? Sea o no sea su profesor, ¿sí? Que esto es un punto importante, ¿sí? En la formación básica de las licenciaturas enfocadas al área de la salud, la materia de bioética está claramente en los planes de estudio, ¿sí? Y no en todos, desgraciadamente. Precisamente para preparar este curso me di a la tarea de ver la currícula de muchas de las licenciaturas relacionadas con la salud y es muy claro para los terapistas, es muy claro para los nutriólogos, enfermería, medicina, odontología, pero a la hora que me voy a las ingenierías a buscar esta área, no la tienen muy clara. ¿Sí? Desgraciadamente me costó trabajo encontrarla y bueno, por supuesto yo que estoy más vinculada con el tema, yo decía, bueno, este tema podría encajar en esta materia, ¿no? Pero no está clara, no está tan claramente. Mi hijo estudia ingeniería biomédica en la Universidad de Guadalajara y pues revisé todas sus materias, ¿no? Y no había ninguna directamente vinculada a la bioética. Entonces, esa es una recomendación importante, ¿no? Ese es un punto, es un área de oportunidad muy grande el que las ingenierías se reconozcan como parte de las ciencias que están vinculadas con la salud y que entonces reconozcan la importancia que la bioética tiene en su carrera, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, algo muy importante también que pasa con la ciencia y la tecnología es que se tratan con cuestiones, ¿sí? Tecnológicas que es muy fácil desarrollarlas ahora, ¿sí? La ciencia y la tecnología avanza a pasos agigantados. Tenemos aspectos muy desarrollados en áreas como la nanotecnología, la cuestión de los biomateriales, que es sumamente interesante cómo se está desarrollando esta área, cómo podemos aprovechar ahora materiales reciclables, materiales que antes no se tomaban en cuenta y que ahora los podemos aprovechar para el uso humano, ¿sí? Por ejemplo, esta cuestión en quemados, en los que se está utilizando membranas amnióticas en lugar de hacer un trasplante de piel del mismo paciente en el cual también le quedaban heridas, ¿no? Entonces, este aprovechamiento de la ciencia y la tecnología, por supuesto que es imprescindible. Como dije al principio, es importante estar a la vanguardia, es importante que estemos en la frontera de la ciencia, ¿sí? La inteligencia artificial, la digitalización de la salud y más evidente ahora en la pandemia. El Big Data, todos los datos que están contenidos en la nube, todos nuestros datos personales, todos nuestros datos de salud, ¿sí? Que están en un lugar en donde no tenemos control sobre ellos,
¿sí? ¿Qué pasa con esos datos? ¿Cómo se protegen? ¿Quién accede a estos datos? ¿Sí? Son cuestiones importantes que la bioética debe de cuestionarse, ¿sí? Entonces, con relación a la ciencia y la tecnología, es muy evidente que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces aquí la pregunta debería de ser, ¿se debe hacer eso? ¿Es ético hacerlo? ¿Sí? Esta cuestión del genoma, ¿sí? Del genoma humano, nos ha permitido tener la posibilidad técnica y científica, por ejemplo, de clonar humanos, ¿sí? Se podría hacer, ya se clonó una oveja y bueno, tenemos conocimiento acerca de esto, ¿sí? No hay duda de que técnicamente se puede hacer. Aquí la pregunta es si se debe hacer. ¿Qué consecuencias hay en la dignidad de las personas si clonamos humanos? ¿Qué consecuencias hay si utilizamos materiales de forma no ética? ¿Sí? ¿Qué consecuencias hay si utilizamos esa información de las personas, información médica, sin su consentimiento? ¿Sí? Estamos yendo más allá de la dignidad de las personas si utilizamos estos datos. Está justificado que por el bien de la humanidad utilicemos datos aunque las personas no estén de acuerdo, ¿sí? Todos estos tipos de reflexiones, ¿sí? Son imprescindibles en la bioética, no son importantes, son imprescindibles, ¿sí? Porque precisamente ese tipo de preguntas, ¿sí? Nos lleva a revisar, ¿sí? Lo que la Declaración de Bioética y Derechos Humanos establece, ¿sí? La Declaración de Bioética y Derechos Humanos, creada en el 2005, como ustedes pueden ver, muy reciente, ¿sí? Es un documento muy reciente. Digo yo, una evolución de los principios de la bioética, ¿no? Los principios clásicos, el principialismo clásico, con el que se identifica en muchas ocasiones a la bioética, la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Bueno, pues estos 4 principios rápidamente se quedaron cortos en relación a las cuestiones científicas y tecnológicas, ¿sí? La Declaración de Bioética y Derechos Humanos evoluciona, ¿sí? Estos 4 principios, ¿sí? Y por supuesto que están integrados estos 4 principios dentro de la declaración, ¿sí? Bueno, hablando específicamente de la biotecnología, en el artículo 15 de esta declaración, habla sobre esto, ¿sí? El aprovechamiento compartido de los beneficios. Dice este artículo que todos los avances científicos deben aplicarse para el bien de la humanidad, ¿sí? Y fíjense, dice, las formas en las que este aprovechamiento se debería de dar es acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, ¿sí? Y otras formas de beneficio compatibles con los principios enunciados en la presente declaración. Bueno, pues esta cuestión de beneficios compatibles, ¿sí? Tiene que ver con el respeto de la dignidad, que es siempre que analizamos estos principios emanados de la declaración, invariablemente vamos a llegar al punto del respeto a la dignidad de los seres humanos, ¿sí? Entonces, es muy importante que en la formación de los futuros profesionistas les ayudemos a identificar, ¿sí? Cómo se respeta la dignidad de las personas, ¿sí? Y todo esto, si bien viene en algunas ocasiones claramente en la currícula, en el plan de estudios, viene una materia que se llama bioética y esa materia viene desglosado cuáles son los puntos que se deben de analizar, que se deben de ver, y que eso está muy bien para las carreras que lo tienen incluido. Hay otro aspecto muy importante de la enseñanza de la bioética, que es el currículum oculto, ¿sí? El plan de estudios visibles, pues está fácil, es muy importante. Ahí nos dicen qué hacer y qué no hacer, ¿sí? O qué enseñar y qué no enseñar. Sin embargo, el currículum oculto, ¿sí? Les pongo aquí, son las lecciones, valores y perspectivas no escritas, no oficiales,
y a menudo no intencionadas que los estudios aprenden en la escuela, ¿sí? Pero no nomás en la escuela, ¿sí? Sino también en los lugares en donde van a hacer sus prácticas. Por eso les comento a ustedes que seguramente están vinculados con áreas de la salud. Allí hay gente que está en formación, hay gente que los está viendo, que los está observando, que está viendo cómo es su trato hacia las demás personas. Entonces, de alguna u otra manera, ustedes también están enseñando bioética, ¿sí? Eso es lo que se llama el currículum oculto, ¿sí? Mensajes académicos, sociales y culturales no expresados o implícitos que comunican a los estudiantes más que mientras están en la escuela, mientras están en formación, ¿sí? O sea, casi todos los estudiantes relacionados con ciencias de la salud tienen prácticas fuera de la escuela, ¿sí? Entonces, aunque ustedes no tengan a su cargo alumnos, hay profesionales en formación que los están observando y que están viendo cómo es su trato, que están viendo cómo hacen las cosas, ¿sí? Y este currículum oculto puede reforzar lo que dice su materia de bioética, ¿sí? Pero en ocasiones también lo contradice, ¿sí? En ocasiones ese alumno ve claramente en su plan de estudios respeto a la dignidad, pero luego a la hora de estar observando a otros profesionales, pues ven cómo no tratan bien a estos pacientes, ¿no? O por el contrario, ven cómo son empáticos, muy empáticos con los pacientes, ¿sí? Con las personas que están solicitando un servicio de salud. Todo eso es parte también de la formación de los profesionales de la salud, ¿sí? Todos esos mensajes que están ellos observando van a entrar también dentro de su formación, ¿sí? Y bueno, en este momento hablamos de bioética, ¿no? Pero entra en todos los aspectos, hasta en cómo lavarse las manos, ¿sí? Si ese profesional en formación está viendo que el jefe de servicio no se lava las manos entre un paciente y otro, puede decir, bueno, si el jefe que sabe tanto no lo hace, pues entonces no es necesario, yo tampoco lo hago, ¿no? Cuando forma parte también de estos aspectos de respeto a la dignidad, ¿no? De no hacer un fomite, ¿no? De no contaminar a un paciente con otro. ¿Sí? Todos estos aspectos, ¿sí? Estos profesionales o estos futuros profesionales lo observan y lo asimilan. Entonces el currículum oculto es una parte importantísima de los diseños curriculares, ¿sí? Precisamente porque no está allí. Y si no está allí, en ocasiones no se puede medir, ¿sí? Y en ocasiones no vemos el impacto que esto ocasiona, ¿sí? Sin embargo, hay muchos estudios, afortunadamente, que nos dan cuenta de este currículum oculto, ¿sí? En una carta al editor del 2020, ¿sí? Esta investigadora en España, ¿sí? Hace notar precisamente estos puntos importantes. En primer lugar, ¿sí? La bioética debe ser un área transversal, ¿sí? Que es lo que dije al principio de la plática. ¿Qué significa esto? Que la bioética debe estar presente en todas las materias, aunque sea una mención, ¿sí? De que se debe de proceder éticamente, ¿sí? Por ejemplo, cuando se enseña propedéutica, cuando se enseña cómo explorar a un paciente, ¿sí? Enseñarles que en primer lugar hay que respetar la dignidad de la persona. No podemos explorar a un paciente cuando todo el mundo lo está viendo. Tenemos que cuidar su privacidad, ¿sí? Ponerlos en un lugar en donde no esté expuesto a otras personas, ¿sí? Cuando lo interrogamos, que otros no escuchen lo que el paciente nos está diciendo, cuestiones íntimas, cuestiones personales, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que la bioética se reconozca, ¿sí? Como una enseñanza transversal, ¿sí? Que todas las materias reconozcan la importancia de la ética en el área que están enseñando, ¿sí? Y otra cuestión muy importante en esta cuestión de área transversal
es que dentro de las aulas se predican unos valores que no observamos en la realidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les doy el tema a mis alumnos de privacidad y confidencialidad, inmediatamente los alumnos me dicen, oiga maestra, pero yo tengo un maestro que es cirujano, es buenísimo, pero él pone muchas fotografías en su Facebook de sus pacientes. Y entonces yo les digo, bueno, pues habrá que preguntarse si ese médico verdaderamente solicitó el consentimiento de ese paciente para publicar esa fotografía, ¿sí? Y entonces después llega, no, ya le pregunté y me dijo que no, que prácticamente los pacientes están obligados porque pues él los está atendiendo, ¿no? Entonces imagínense cómo estos valores chocan, ¿no? En el tema específico de bioética ven una cosa, pero en la práctica ven otra, ¿sí? Entonces eso es muy importante, que seamos congruentes, ¿sí? Que verdaderamente lo que digamos lo apliquemos, ¿sí? Todos los profesionales de la salud. Y como les digo, no solamente los que son profesores, ¿sí? Sino todos los que tenemos que ver con atención a usuarios de servicios de salud, ¿sí? En otro estudio realizado también en 2019, es más o menos reciente, ¿sí? Otra cuestión importante que se ha identificado es que debemos enseñar a los alumnos cómo identificar estos problemas éticos, ¿sí? Darles herramientas para que ellos identifiquen dónde hay un problema ético. Desgraciadamente, en muchas ocasiones se piensa que la bioética es buena voluntad. Y bueno, por supuesto que forma parte de las cuestiones bioéticas, ¿no? El tener buenas intenciones, la beneficencia, pero no es suficiente. Necesitamos tener verdaderas herramientas para identificar cuando hay un dilema ético o un problema ético y saber cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, cuando los alumnos no tienen estas herramientas, en ocasiones, ¿sí? Y esto lo demuestra este estudio, responden virtuosamente a estos problemas éticos. ¿A qué se refiere a esto que responden virtuosamente? Bueno, pues a esas buenas intenciones, ¿no? A decir, bueno, pues yo creo que esto está bien y entonces es como lo voy a hacer, ¿sí? Voy a respetar al paciente, pero en eso también tiene que ver la formación personal del alumno, ¿sí? Si tiene una buena formación, pues ya lo hicimos, ¿no? Qué bueno que lo hace bien, pero si no la tiene, ¿qué pasa cuando hay una rigidez en esos valores? Cuando la bioética debe de ser flexible, debe de adaptarse a las situaciones particulares, ¿sí? Y en ocasiones hay personas que están formadas con mucha rigidez y les cuesta esa flexibilidad, ¿no? Esta reflexión tan arraigada también en esta cuestión del juramento hipocrático, de que los alumnos entran y piensan que como médicos deben de salvar a todos los pacientes, ¿no? Y entonces, pues yo les digo, imagínense si salvaran a todos los pacientes, pues no caberíamos en el mundo porque todos estarían vivos, ¿no? Hay una etapa y entonces si ese paciente llegó a esa etapa final, hay que acompañarlo a esa última etapa, ¿sí? No obligarlo a permanecer aquí, por lo menos en mi guardia, ¿no? La frase típica de nadie se muere en mi guardia, ¿sí? Entonces, debemos enseñarles a identificar estos problemas, ¿sí? Y la asignatura, la pura materia de bioética no es suficiente para revertir estas cuestiones morales de los alumnos. Por eso es importante que todos estemos involucrados. Por eso me da mucho gusto que haya estos cursos, que la gente esté interesada, ¿sí? En identificar todo esto, ¿sí? En este estudio también se ha identificado que los estudiantes de los primeros años tienen una mejor sensibilidad ética que los que están en los últimos años, ¿sí? Lo cual nos dice que de alguna u otra manera los vamos malformando, ¿sí? Los vamos quitando esa sensibilidad y esa empatía que tienen en los primeros años, ¿sí? Y bueno, pues esto es algo que debemos de revertir. Y una de esas formas es identificar que la bioética debe de ser transversal, ¿sí? También se ha identificado que después de cursos de bioética la sensibilidad aumenta, ¿sí? Por eso es tan importante capacitarnos, ¿sí?
Y otra cosa muy importante que yo lo veo también muy claramente, no solamente en los alumnos, sino también en las personas que inician en la formación, es que se confunden mucho los argumentos legales con los éticos, ¿no? Se dice, es que esto dice la ley que lo puedo hacer y entonces por eso lo hago, ¿sí? Pero la ética no es la ley, ¿sí? O sea, no son sinónimos. No porque la ley lo permita, entonces lo debo hacer, ¿sí? El aborto es uno de los, por supuesto, el aborto es uno de los grandes ejemplos en esto, ¿no? De que no porque está permitido hacerse, se deba hacer, ¿sí? Que bueno, ese es otro gran tema ahorita. Entonces, esta cuestión de confundir argumentos legales con argumentos éticos es algo que debemos de ayudar a los alumnos a revertir, ¿sí? A identificar que no solamente porque algo es legal, entonces es ético, ¿sí? Tenemos que darles esas herramientas para que identifiquen estas diferencias, ¿sí? La empatía es algo que, como les digo también a mis alumnos, es como ir a un gimnasio, ¿sí? Es algo que se puede, por supuesto, desarrollar, ¿sí? No es algo con lo que uno nazca, es algo que se aprende, ¿sí? Y por supuesto que se puede desarrollar, ¿sí? Las cuestiones en alumnos que han hecho voluntariado se ha visto que tienen más empatía, ¿sí? Que de alguna manera son más sensibles, que identifican con mayor facilidad cuestiones en las que pueda haber algunas cuestiones éticas, ¿no? De cómo hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Quienes han vivido en carne propia o con familiares muy cercanos, vivencias de enfermedades graves, de situaciones imponentes relacionadas con la salud, se ha identificado que también tienen una mayor empatía, ¿sí? En estos estudios también se ha identificado que a mayor empatía, menos burnout en los profesionales de la salud, que como ustedes saben es otro de los grandes temas, ¿no? El burnout en los profesionales de la salud. Y fíjense algo curioso que se presenta en este estudio y me llamó mucho la atención, es que tienen menos empatía quienes han visto series relacionadas con cuestiones médicas, ¿sí? Esa idealización de pensar, yo quiero ser como ese gran maestro y voy a hacer lo que sea, en ocasiones diluye esa empatía, ¿sí? Ahora sí que buscando ese fin, no les importan los medios, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es algo también que me llamó la atención y se los pregunto constantemente a mis alumnos y sí, desgraciadamente todos, sí tienen endiosadas todas estas series relacionadas con médicos, ¿sí? Muy bien, otro aspecto importante, ya casi se nos acaba el tiempo, es que nosotros como profesionales de la salud y como responsables de esos futuros profesionales de la salud, tenemos una responsabilidad social relacionadas con la salud, ¿sí? Vinculada también a la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, aquí algo muy importante es que debemos de recordar que los derechos humanos no son obligatorios, ¿sí? Los derechos humanos se deben de respetar en todo momento, ¿sí? Y hablando de estas cuestiones éticas y legales, pues recordar que todas estas declaraciones son vinculantes y esto quiere decir que son obligatorias, ¿sí? O sea, respetar los derechos humanos es una cuestión ética, por supuesto, pero es una obligación legal, ¿sí? En esta confusión que se tiene tan grande ahorita de la objeción de conciencia, ¿sí? En donde yo les pongo como ejemplo a mis alumnos, bueno, si un médico decide objetar conciencia porque no quiere atender a un paciente que es homosexual, ¿esto es válido? Y muchos dicen sí, sí, y otros, bueno, no, sí, y ahí está el análisis y les recuerdo, bueno, es que la discriminación no es algo ético, ¿sí? Y no atender a un paciente por su preferencia sexual es una discriminación, ¿sí? Entonces, es importante ayudarles
¿sí? Darles las herramientas para que identifiquen más allá de una cuestión de decir, ah, pues sí, si tienen esa creencia, entonces hay que respetarla, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una confrontación de valores? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo hago para dirimirla? ¿No? Y entonces, pues parece ser que, según los estudios, ¿sí? La gran solución, ¿sí? Va a ser la empatía, ¿sí? Ayudar a estos alumnos a desarrollar esta empatía, que estos pacientes vean también en sus maestros y en las personas que ejercen cualquier área de la salud, ¿sí? Que haya empatía hacia las demás personas. Y no solamente hacia los pacientes, también, por ejemplo, a los familiares de los pacientes, ¿sí? Que no sea una cuestión exclusiva pensar que solamente el paciente es el único en el que debemos de hacer este análisis bioético, ¿sí? Está también la familia, qué hay alrededor de ese paciente, ¿sí? Esas son las herramientas que debemos de otorgarles a estos alumnos, a estos futuros profesionales, ¿sí? Para que identifiquen cómo pueden ayudar, ¿sí? Y otra cosa muy importante, que es algo que ustedes, por supuesto, están haciendo, es la capacitación, ¿sí? Capacitarnos constantemente en el área es importante. Afortunadamente, el doctor Rodrigo Ramos nos ayuda mucho con esta capacitación. Y sí, la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco tiene muchísimos, en la actualidad tiene muchísimos cursos, tiene muchas ponencias, conversatorios, es muy fácil en sus redes sociales poder acceder a ellos, poder saber cuáles son estos eventos de capacitación, y que en la mayoría son gratuitos, ¿sí? Entonces, y tal vez todos, no lo sé, pero la gran mayoría podemos tener fácil acceso a ellos, ¿sí? Pero hay otras formas, por supuesto, cuando se quisiera una capacitación más formal, ¿sí? Por ejemplo, un diplomado, una maestría, una especialidad, incluso doctorados, ¿no? Y entonces, bueno, aquí les presento algunas opciones. La Universidad de Guadalajara ofrece cursos, conversatorios, diplomados, tiene una maestría en bioética, que ahorita tiene 2 sedes, está en Cutonalá y está en el CUSH. El programa universitario de bioética, que también a través de sus redes sociales tiene también muchísimos cursos, conversatorios, diplomados, también tiene maestría y también tiene doctorado. Otra área muy importante en formación de bioética es la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿sí? Ellos también tienen cursos, conversatorios, diplomados, también hay una maestría y también hay doctorado en bioética. La Universidad Anáhuac y la Universidad Autónoma de Nuevo León también tienen estas áreas de formación, ¿sí? Y bueno, pues aquí termina mi presentación. Les agradezco mucho su paciencia. Voy a ver algunas de las... No sé si alguien de viva voz quiera en primera instancia hacer alguna pregunta mientras reviso el chat, si hubiera alguna pregunta. Buenos días a todos. Muy bien. Bueno, están preguntando acerca de la presentación. Si gustan, yo se la puedo proporcionar al doctor Ramos y él hará lo posible por compartirlos. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Dejar de atender a una persona por su situación económica es discriminatorio? Definitivamente sí. El derecho a la salud es un derecho humano. Ayer hubo un conversatorio precisamente con el doctor Julio Frenk, en el que hablaba precisamente de cómo es importante desvincular el derecho a la salud con los derechos laborales, ¿sí? Él mencionaba que el derecho a la salud es un derecho humano, independientemente de mi situación laboral, económica o de cualquier situación, y que era muy importante desvincular que el derecho a la salud
tenía que estar vinculado a que alguien está trabajando en algún lugar, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente, no atender a alguien porque no tiene dinero para pagar ese servicio es discriminatorio. No querrá decir entonces que tengan que dar consulta gratis, pero lo que sí se puede hacer es orientar a esta persona para que acuda a un lugar en donde pueda ser atendido, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Doctora Rocío, ¿sí se escucha? Sí, sí, lo escuchamos. Bueno, agradeciendo la atención por la presentación y la sesión que nos ha dado hoy, quisiera yo preguntarle, ¿cuál considera usted que deberían de ser las orientaciones para las instituciones que forman capital humano? Ajá. ¿Cuáles serían como las perlas más importantes para poder consolidar que la bioética forme parte de la educación casi primaria, podríamos decir, Sí, sí, de de acuerdo. una forma global? ¿Cuál es su opinión al respecto? Identificar que debe de ser transversal. Identificar que en la mayoría si no es que en todas, pero sí en la gran mayoría de las materias, debe haber una pequeña, bueno, no pequeña, una gran mención, ¿sí? De que el fundamento ético de esa unidad de aprendizaje, de esa materia, debe estar incluido, ¿sí? Y que lo identifique el profesor también, para que pueda transmitirlo, ¿no? ¿Cómo la bioética cómo la bioquímica puede estar vinculada a la bioética? Bueno, pues por ejemplo, yo les doy clase también a los de cultura física y deportes, ¿no? Y hablamos de las cuestiones de antidoping, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el antidoping es ético? ¿Por qué no? ¿Por qué esta cuestión de ventaja sobre otros, ¿sí? Forma parte de la justicia o no forma parte de la justicia, ¿no? Entonces, que los formadores de estos programas se identifiquen que la bioética debe formar parte de una manera transversal de toda la malla curricular de cualquier profesional de la salud. Creo que ese sería el primer factor. Y otra cuestión importante creo que sería, nosotros aquí en la Universidad de Guadalajara la materia de bioética se lleva en los primeros semestres y está bien, pero yo creo que necesitan un reforzamiento ya que tienen más experiencia, ¿sí? Que en las materias de séptimo y octavo de alguna manera se vincule con análisis más complejos, ya que el alumno ha tenido experiencia en cuestiones profesionales, porque cuando están en los primeros semestres no alcanzan a encontrar ese conflicto porque no se han enfrentado a la realidad. Creo que esas serían dos cuestiones importantes. En la parte educativa, en efecto, el rol que tienen los comités de ética en investigación, por ejemplo, los comités hospitalarios de bioética, en conjunto con una serie de comités que hoy existen, creo que pudieran ser al menos una herramienta para que en esta etapa más avanzada puedan generarse las discusiones y las reflexiones a propósito, salvo su opinión, cómo podemos incorporar en que los comités Sí, pues no solamente se circunscriban a un análisis de casos, sino que se involucren también en tareas educativas. sí, claro. Sí, por supuesto, estoy completamente de acuerdo porque también la formación de ética en investigación es tan importante que es sorprendente ver cómo algunos investigadores no identifican estos aspectos éticos, ¿sí? Cómo muchos investigadores ponen por encima de la dignidad humana a la generación de conocimiento, ¿sí? Volviendo a esta cuestión de que el fin no justifica los medios y ven a las personas como un medio y no como un fin, ¿sí? Queriéndolas utilizar para, pues, generar conocimiento, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto que los comités de ética deberían de involucrarse también en la formación temprana de investigadores
pero también en la formación de profesionales, ¿sí? Ni todos los profesionales van a ser investigadores y no todos los investigadores van a estar vinculados a la atención médica, ¿sí? Entonces también esa cuestión de equilibrio es también muy importante y por supuesto que los comités deberíamos de hacer más cosas, ¿sí? Por influir este conocimiento de bioética en los formadores. Sí. Gracias, doctora. Creo que tiene más comentarios en el chat. Ajá. A ver si aquí estoy viendo. De acuerdo a su opinión, ¿cuál cree usted que sería la mejor forma de cambiar la forma de ser de aquellos médicos súper especialistas que se creen casi dioses? ¿Y cómo evitar que esa actitud se transmita a los estudiantes? Bueno, es una pregunta muy interesante porque ese término yo también lo utilizo a veces, ¿no? No es suficiente ser un súper especialista, hay que también ser una súper persona, ¿no? Bueno, pues definitivamente una persona que no tenga ese insight de reconocer la dignidad, estos términos que se utilizan y que se plantean en bioética, mientras esa persona no tenga ese reconocimiento, va a ser difícil que cambie su actitud. ¿Cuál sería una forma de hacerlo cambiar? Pues precisamente capacitándolo, ¿no? Que tenga conocimiento de cuáles son estas bases, que identifique que la dignidad es importante, ¿sí? ¿Y cómo transmitirlo a los estudiantes? Pues volviendo otra vez a este punto que les insisto, ¿no? El estudiante va a ver a través de ese currículum oculto todo lo que pasa a su alrededor. Él deberá tomar una decisión, a veces no consciente, de cuál es la actitud mejor que él va a adoptar en su formación como médico. Pero mientras más buenos ejemplos tenga, ¿sí? Es más probable que ese joven estudiante, ¿sí? Tenga buenas actitudes, tenga una buena actitud ética hacia sus pacientes, ¿sí? Aunque sí reconozco que es una cuestión muy personal el que cada quien tenga que cambiar o no, ¿sí? ¿Cómo podemos educar a los médicos para tratar al paciente? Pues insisto en esta cuestión. La cuestión curricular es importante. Y yo les digo a mis alumnos, ustedes son una generación de cambio, ¿sí? Muchos médicos que ya están formados antes de la declaración de bioética no identifican, ¿sí? Esta evolución que les comenté acerca de los 4 principios básicos, ¿sí? Cuando mucho y cuando bien nos va, reconocen estos 4 principios básicos, pero no identifican que hay una evolución, ¿no? Que la dignidad es importante, que la privacidad es importante, que el paternalismo ya no es tan importante, ¿sí? Entonces, a ellos, bueno, pues con capacitación, ¿sí? Que ellos estén dispuestos a abrirse a esa capacitación y con los alumnos, con los que están en formación, nosotros somos los responsables, todos, aunque no seamos sus maestros, ¿sí? Que ellos vean, por ejemplo, que ellos vean que se están capacitando, ¿no? Todos los 44 personas que estamos aquí y el resto que están en este interés de capacitarse, ¿sí? Los alumnos verán esos elementos de ética cuando ustedes atiendan pacientes, ¿sí? O transmitan sus conocimientos, ¿sí? Dice aquí, hola, buen día. Creo que tratar el parte será el paciente de una manera brusca o falta de paternalismo. Bueno, la medicina defensiva es todo un tema. Creo que la doctora Irene, cuando hable de las cuestiones legales, hablará de la medicina defensiva. Esta cuestión, volvemos otra vez a la confusión que hay entre lo legal y lo ético. Esta cuestión de miedo que hay en los médicos de que sean demandados ha generado algo que se llama medicina defensiva, ¿sí? En donde ese médico pide todos los exámenes que sean necesarios para que el paciente vea que lo trata bien, ¿sí?
cuando, bueno, en ese análisis que harán después, muy seguramente, se verá que el hecho de hacer gastar más a un paciente innecesariamente también forma parte de cuestiones éticas, al paciente o al gobierno, ¿sí? Si esto se hace en hospitales públicos, ese gasto que se hace innecesario tiene también repercusiones éticas, ¿sí? Entonces, sí, la medicina defensiva es una cuestión que es un fenómeno ahorita, ¿sí? A ver, les sugiero revisar síndrome de Hughes. Voy a leer esta liga que nos están dejando aquí. No conozco el síndrome, lo voy a revisar. Debemos cambiar nuestra forma de ser, más profesionales. Creo yo más bien que debemos moldear nuestra forma de ser profesionales, ¿no? Como les decía al principio, ir a la vanguardia, ¿sí? No es solamente en cuestiones científicas y tecnológicas, sino también en aspectos del área social, ¿sí? Porque a veces también se tiene ese desprecio, ¿no? De que, si es cuestión social en medicina, es una materia de relleno, no es tan importante, no le tomo tanta importancia. Eso es algo también que yo me encuentro con mis alumnos. En muchas ocasiones ellos me han dicho, maestra, yo pensé que esta materia iba a ser de relleno y que no me iba a gustar, pero bueno, me ha encantado, ¿no? Me llevo otra visión de la vida. Sí, perdón. Aquí hay una liga del síndrome de Hughes, lo voy a revisar. En el Hospital General de Acatlán, 6 personas en el aula. Muchas gracias. Saludos a todos. Muy bien. No sé si voy a dejar de compartir pantalla. Y doctor, no sé Sí, si... me parece que estamos a tiempo. Ha sido una mañana muy productiva. Recordar que el objetivo fundamental de estos cursos es justamente promover la capacitación, la educación y sobre todo promover la cultura ética y la cultura bioética, de tal manera que más que fincar directrices específicas, se trata de promover la reflexión en el entorno de su propio contexto, pues se tomen las decisiones en esta ruta bioética. Le agradecemos mucho a la doctora Rocío por la gentileza de su presentación y estamos en comunicación entonces para las sesiones subsecuentes. Recordarles de que señalen su asistencia en la liga que ya se puso en el chat y solo me resta agradecerles su atención y que tengan muy buen día. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, buenos días.